Soy Leonardo Amaya, profesor del curso de contexto para este primer semestre de 2021. Obviamente continuamos en una situación un poco irregular y con los aprendizajes que hemos tenido, he diseñado el curso con la buena experiencia del curso pasado y aplicando algunas modificaciones. Primero quiero explicarles un poco cómo va a funcionar. Sabemos que un Zoom de 3 horas resultaría notablemente antipedagógico y ya el año pasado probamos un modelo mixto. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes van a tener una serie de videos pregrabados, algunos pregrabados que son parecidos a una clase, una exposición, hechos por mí. Luego otros videos de contexto que van a ser un insumo importante para la conversación que tenemos en el directo. Y algunas experiencias internacionales o casos que me parece muy importante como elemento de juicio para la discusión. Y luego tenemos una sesión en directo que dura, el Zoom en directo que es sincrónico conmigo, que dura 1 hora y media. Es decir, tenemos una sesión pregrabada y el Zoom no dura todo el tiempo que dura la clase, porque lo que esperamos es que estos elementos previos que posiblemente veríamos durante la clase, ustedes los puedan utilizar en el momento que les resulta a ustedes más adecuado. Entonces, cuenten con eso, que la clase durará entre 1 hora 15, 1 hora y media, y en ese tiempo vamos a trabajar con los materiales que previamente ustedes han estudiado. Entonces, simplemente para recordarles eso y para que no les resulte sorprendente el tema de que la duración del Zoom es menor. Evidentemente, como el Zoom dura menos, el material en video que les dejo antes es muy importante. Es decir, hay vídeos relativamente largos. Yo voy a hacer siempre un audio o un vídeo introductorio en el cual yo les explico por qué considero relevante ese material, o se los presentaré, en otros casos, se los presentaré directamente en la clase. Les diré, miren, este video es importante por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces ustedes van a contar con un tiempo para procesar ese material que luego es un insumo en la clase. Entonces repito, porque el año pasado hubo gente que no se acordó de eso en la introducción, que el Zoom en directo no dura 3 horas, pero que yo espero que ustedes vean el material previo. El material previo es sumamente importante y lo he seleccionado de un modo muy cuidadoso. Algunos de ese material previo son también conferencias que hemos tenido en directo en la clase en otras oportunidades. Otra cosa que ocurrirá es que tendremos 2 o 3 invitados que se unirán a nosotros en el Zoom, o tendremos una sesión pregrabada que hago yo con esa persona, posiblemente porque la persona tenga problemas vinculados al horario del curso. Por ejemplo, tengo una persona en particular que vive en el mar de Mármara y que a él les resulta muy difícil conectarse con nosotros por la diferencia horaria, pero cuya intervención me parece fundamental. Entonces es probable que yo haga la grabación con él en otro horario y ustedes podrán entrar a esa grabación aquellos que quieran. Yo les diré, miren, vamos a tener la sesión en directo con esta persona a tal hora, porque no puede estar en la clase, porque no puede conectarse a la 1 de la tarde, y ustedes entrarán allí, o ya tendrán la discusión en directo, la grabación la tendrán durante la clase o disponible. Sin embargo, procuraré que los invitados, que tendremos 3 o 4 invitados, participen directamente en el Zoom y ustedes puedan interactuar con ellos. Estos invitados forman parte de algunos de los temas que quiero destacar. Ahora quiero responder unas preguntas que son perfectamente válidas y que pueden generar algo de, pues puede ser una respuesta natural a la estructura del curso. Este es un curso que pretende ofrecer herramientas para la comprensión del contexto. Entonces, aunque nosotros trabajamos las problemáticas psicosociales de Colombia, que uno podría decir violencia, corrupción, gestión inadecuada del poder, violencia contra la mujer y de género, temas asociados con los desempeños profesionales, y un fenómeno muy colombiano que es el fenómeno centro-periferia,
que habla un poco de la desestructuración del país, la falta de unidad cultural del país. A pesar de que estos temas son temas evidentemente colombianos, resulta claro que no son temas exclusivos del país y que además tienen una larga historia. Es decir, nosotros hemos tenido un conflicto armado con unas características muy particulares, pero es lícita la pregunta, bueno, pero esto es propio de nosotros. ¿Cómo ocurre la violencia en otros escenarios? Si yo hablo del conflicto armado en Colombia, ¿qué pasa con el conflicto armado en otros países? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con Pol Pot? ¿Qué diferencia hay entre la guerra de Camboya y la guerra de Colombia? Y si yo me pregunto, bueno, pero Colombia tiene una serie de años de vida republicana, unos 200 años, ¿cómo es posible que no hayamos alcanzado un cierto nivel de desarrollo? Entonces, una pregunta legítima es, bueno, ¿y hay otros fenómenos similares? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cómo ocurrió el desarrollo en otros países? Incluso hay un tema paradigmático. El lugar donde ocurre el inicio de la civilización, Mesopotamia, en este momento se encuentra en una guerra aterradora. Es decir, todo el arco del desarrollo de la civilización humana ha ocurrido en esa zona. Incluso una de las zonas donde crece la primera civilización-estado, que en algún momento de la historia se conoció como Ur de los Caldeos, pero que antes formaba parte del grupo civilizatorio de Sumeria. Eso se encuentra ahora, el lugar geográfico es Nasiriyah, una zona que está dominada por la guerra y por una guerra intestina terrible de mucho tiempo. También cuando nosotros hablamos, bueno, diversidad e integración, ¿qué ejemplo hay en otra parte del mundo sobre diversidad e integración? Cuando yo digo Colombia es diversa, también podría preguntarme, bueno, el Líbano es mucho más diverso y la guerra del Líbano tendrá algunos paralelismos que me ayuden a entender el caso colombiano. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a utilizar dos recursos muy frecuentes. Primero, ver fenómenos ejemplares de otras partes del mundo y considerar elementos teóricos que forman parte de la antropología cultural y de la sociología. Una pregunta en esta línea que sería también perfectamente válida es ¿y por qué usamos esos medios? Yo soy médico y soy máster en psicología cultural y la psicología cultural es el área muy vecina a la psicología social que se concentra en este tipo de preguntas. Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no utilizamos estas herramientas? Porque resulta que aunque las preguntas psicológicas tienen una amplia historia en Occidente y en Occidente por lo menos 24 o 25 siglos, yo comenzaría con los filósofos chínicos, los cínicos, comenzaría con ellos, como tienen una serie de preguntas que son claramente preguntas que ahora nos parecerían propias de la psicología cultural, pues todos sabemos que la psicología como disciplina surge hace poco más de 100 años con el inicio del laboratorio de Wundt. Entonces, efectivamente, la psicología toma elementos que provienen de otras disciplinas previas y también tomamos elementos de la lingüística, de la narrativa, de la historia para poderlo comprender. Entonces, el curso busca, en primer lugar, una cierta sensibilización también a qué es a lo que nos referimos con contexto. Por ejemplo, uno podría preguntarse, bueno, pero si vamos a hablar de problemáticas psicosociales en contexto colombiano, ¿por qué no hablamos solo de Colombia? Porque Colombia tiene 200 años y porque nuestra mente tiene una evolución, nuestra mente generadora y contenida dentro de civilizaciones se ha desarrollado desde esa lejana época, más o menos desde el 5000 antes de Cristo, entre 5000 y 10.000 antes de Cristo, que comienzan las primeras civilizaciones, ese momento es crítico, se ha desarrollado desde entonces hasta ahora. Y los fenómenos que uno considera colombianos, problemáticos colombianos, se han presentado en otros escenarios. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos por allí. Hay una serie de preguntas interesantes como, bueno,
y cómo influye en esto la configuración histórica de las migraciones en Colombia. Nosotros, ¿quiénes somos cultural y migratoriamente hablando? Por ejemplo, el machismo, ¿de dónde viene? Nuestro machismo, que ocurre en otros países y de otras maneras, ¿de dónde viene? Nosotros tendríamos que hablar, bueno, tenemos una cierta herencia árabe que vino mediada por el sur de España, pero también tenemos otra migración árabe directa que ocurre con la caída del Imperio Otomano, y tenemos otra relacionada con la migración que proviene también sobre todo del Líbano católico, y eso también dice elementos que son importantes y que ocurren en los años 60 y 70. Tenemos migración italiana, etc. Entonces, toda esa mezcla, todo ese conjunto de elementos resulta particularmente importante. Por supuesto, es una aproximación en que yo quiero hacer un recorrido bastante amplio, y espero que revisen este video para que no nos descentremos, porque como vamos a ver muy diferentes elementos y muy diferentes retos, pues es posible que uno se pierda un poco. Vamos a ver antropólogos. A mí me encanta esta persona, Margaret Mead, y comentaremos de ella precisamente por sus investigaciones acerca de la construcción de la adolescencia, y es una persona polémica en algunos campos. Comentaremos acerca de migraciones, en que también hay muchos elementos. Por ejemplo, recorre el impacto de la migración italiana en Colombia, pero hay muchos otros elementos. Comentaremos las investigaciones que se han hecho acerca de género, mujer, familia, la constitución de la moral de la familia, etc. Y utilizaremos personajes muy significativos como Cher Hyde, que es absolutamente histórica. También les hablaré un poquito de Lev Vygotsky, que me parece muy importante, y este curso de hecho es un curso que tiene una cierta inspiración vygotskiana. Y comentaremos otras cosas que quizá resultan interesantes, como por ejemplo el tema de la desconexión moral, que es un tema que es muy importante en países que han estado en guerra, y para eso, además de considerar a Ayman en Jerusalén, pues quizá hablaremos también de este libro que me parece clave, que son las cartas de la Wehrmacht, etc. Entonces, obviamente es un curso que yo sé que puede ser demandante. Yo procuraré hacerlo muy amable. Voy a producirles algunos videos. Hay algunos videos que ya están producidos del año pasado, sin embargo haremos videos nuevos. Y por supuesto, lo que quiero en la conversación en Zoom es que sea muy activa. El material teórico está disponible previamente. Los materiales de contexto, que son vídeos muy variados, que incluyen tanto de fenómenos históricos como de eventos particulares, como de manifestaciones. Veremos un video que está programado relacionado con lo que significa el matrimonio en diferentes culturas, y a partir de esa discusión será en ese encuentro en el cual nosotros hablaremos sobre esto. Entonces, espero que se diviertan en el curso, espero que sea una oportunidad para lograr una cierta sensibilidad sobre la importancia de la historia para la comprensión de la conducta humana en sociedad, y que eso nos permita una serie de herramientas de enfoque para comprender los problemas psicosociales en Colombia. Es decir, no vamos a hacer una historia de Colombia, vamos a ver las herramientas para poder comprender una civilización, una cultura, un escenario, y que por supuesto sea útil en la mayor parte de los campos aplicados de psicología. Quiero también como destacarles eso, que lo que queremos también es que los campos aplicados tengan elementos de este curso. Es decir, no se trata de un curso exclusivamente para los que trabajen en psicología social, aunque yo creo que la psicología social es absolutamente esencial porque el hombre es social. Pues discutiremos mucho sobre esto. Será un curso muy... A mí siempre me ha divertido darlo, lo he dado durante mucho tiempo, y quiero que este curso tenga una serie de particularidades significativas, es decir, sabiendo también adaptarme a estas circunstancias que yo sé que son duras para todos ustedes, pero que podemos hacer que esto sea incluso una oportunidad de crecer. Creo que la pandemia y las exigencias que nos ha planteado la pandemia nos ha permitido aprender nuevas herramientas pedagógicas que creo que algunas de ellas han llegado para quedarse. Bienvenidos al curso.